el programa de Digital Future Society de la Fundación de la Mobile World Capital, una de las actividades clave que hacemos es estudiar cómo impactan todas las tecnologías que vemos aquí hoy en la sociedad desde diferentes perspectivas. Y una de las cosas que hacemos es precisamente juntar alrededor de la mesa a personas de diferentes perfiles que nos pueden aportar esas diferentes perspectivas acerca de este impacto social presente y también mirando al futuro de las nuevas tecnologías. Es un placer estar con cada uno de vosotros. Muchísimas gracias por venir. La que ha viajado más lejos es Eleonora, que ha venido de Lituania, porque trabaja ahí en el Instituto de Igualdad de Género de la Unión Europea. Así que muchísimas gracias. Y también a Peter, que ha venido desde Zaragoza. También ha hecho un viaje para estar con nosotros hoy. Y bueno, a los dos que tenemos en casa, los dos Lluís, bienvenidos. Vamos a poner foco en esta mesa, sobre todo en temas de medio ambiente y temas de género, cuando hablamos del metaverso. Y como recién decían, la palabra metaverso hasta hace unos años se escuchaba en unos pocos ambientes. Ahora ha pasado a ser una palabra que ha estado en muchísimos titulares, en los medios de comunicación este último año. Va a ser una de las palabras más sonadas en este congreso. Y lo primero de todo es, me gustaría pedirle a Pedro, como tecnólogo, como persona que está diseñando estas nuevas tecnologías, ¿qué significa el metaverso? Aterricemos el concepto de qué estamos hablando cuando estamos hablando del metaverso en la mesa de hoy. Todo tuyo, Pedro. Muchas gracias. Bueno, un placer poder estar aquí y compartir nuestro conocimiento. Y bueno, es un reto explicar qué es el metaverso porque tenemos definiciones, se ha utilizado en plural, en singular, ha sido un concepto pues bueno, muy ambiguo. Y creo que lo importante es empezar de dónde viene la palabra, ¿no? Metaverso, que proviene del griego, donde meta significa más allá y verso significa universo. Claro. Entendiendo el metaverso como tal, podríamos decir que el Internet que todos conocemos es parte de ese metaverso conocido, ¿no? De ese universo más allá. ¿Qué es lo que ocurre? Que Mark Zuckerberg, que fue un poco la persona que puso de moda este término y lo puso de actualidad, concibe una nueva generación de Internet donde pasamos de relacionarnos de pantallas planas 2D como lo hacemos ahora con dispositivos móviles, ordenadores, y pasamos a relacionarnos en entornos tridimensionales y además apoyados en tecnologías como blockchain que hemos visto ahora y que creo que son claves en este metaverso que estamos construyendo. Entonces, como esa nueva generación de Internet, metaverso debería utilizarse como singular y sería un universo virtual donde se interconectan diferentes mundos virtuales y donde los humanos podemos relacionarnos mediante avatares, tanto social como económicamente, ¿no? Gracias a ese blockchain, los NFTs, etcétera. Y el estado de la tecnología, lo cierto es que se ha puesto de moda pues gracias a ese cambio de nombre de Facebook a Meta, pero realmente estos entornos tridimensionales llevan entre nosotros muchos años y tenemos ejemplos como esos mundos virtuales que pueden ser Fortnite, Roblox, Minecraft, Zepeto, que son mundos virtuales que en la actualidad cuentan con cientos de millones de usuarios y que, bueno, pues que demuestran que esta nueva forma de relacionarnos ya es un presente, porque muchas veces no parece que el metaverso es futuro, pero lo cierto es que principalmente esas generaciones Z y Alfa, que son los más jóvenes, ya están acostumbrados a desenvolverse en este ecosistema tridimensional. Y al final, pues bueno, los que tenemos que hacer un ejercicio de aprendizaje somos los más adultos, ¿no? Que tenemos que adaptarnos a este nuevo medio, pero al final Internet lleva evolucionando muchos años y es cierto que el salto que da este carácter tridimensional es fascinante, ¿no? Y en este stand precioso pues tenemos ejemplos de realidad virtual, realidad mixta, que demuestran esas capacidades tridimensionales que nos ofrece este nuevo medio. Bueno, muchísimas gracias por ayudarnos a aterrizar el tema. Siguiendo contigo, vamos a hablar ahora de cuáles son esas oportunidades y también los retos que plantean estas tecnologías, pensando en el futuro y pensando en el impacto social. Me gustaría saber, ¿no?, cuál es tu opinión. Estoy pensando en el proyecto que tienes con el Castillo de Loarre, ¿no?, que estaba leyendo, que estás trabajando con el Instituto de Tecnología de Aragón para hacer la visita a este monumento histórico más accesible. ¿Cuáles son para ti algunas de las oportunidades precisamente que presentan estas tecnologías y también los retos? Pues, a ver, yo creo que el reto principal que nos presenta este nuevo Internet, bueno, y en general las nuevas tecnologías, se nos llena la boca hablando de inteligencia artificial, metaverso, etcétera, cuando lo realmente importante y el verdadero reto
es la transformación social que están provocando las nuevas tecnologías, ¿no? Y cómo están cambiando por completo la forma de relacionarnos y también la vida media de una empresa. Yo creo que ese es el verdadero impacto y el verdadero reto. Cómo esta transformación digital ha provocado que la vida media de una empresa, por ejemplo, que cotiza en la bolsa de Estados Unidos, se reduzca de 61 años a tan solo 17. Y creo que eso es lo más importante, cómo las nuevas tecnologías están transformando todos los modelos de negocio, y negocios que nos podían parecer auténticamente físicos y presenciales también se están transformando a través del metaverso. Tenemos ejemplos como Owo, que es un sistema áptico, que es un traje que tú te lo colocas y sientes la tecnología. Pues, por ejemplo, a través de ese tipo de dispositivos adicionales o simplemente a través de unas gafas de realidad virtual, tenemos aplicaciones como FitXR que están haciendo competencia a los gimnasios. O sea, a mí me preguntan hace unos años o me dicen que la realidad virtual va a provocar competencia a un gimnasio, diría que es algo prácticamente imposible, ¿no? ¿Cómo vamos a sustituir algo tan físico como es el gimnasio? Pues tú ahora simplemente con unas gafas desde tu casa te la colocas, tienes diferentes ejercicios de boxeo, de baile y demás, y tú estás ejercitando tu cuerpo sin moverte de casa, ¿no? Y estás haciendo competencia a algo tan físico como es un gimnasio. Otro ejemplo es la moda, lo mismo, ¿no? Cada vez que lo cuento en una charla la gente se queda alucinando, ¿no? Pero las nuevas generaciones están comprando activos digitales y están comprando una barbaridad de cifras. Y como ejemplo hay un estudio de arte digital que se llama RTFKT, ¿vale? Que los compró Nike, y este estudio de arte digital fue capaz de vender en 6 minutos 600 pares de zapatillas virtuales, es decir, sneakers virtuales por valor de 2,73 millones de dólares, ¿vale? En 6 minutos, 600 pares de zapatillas 100% virtuales, ¿no? Entonces, esto demuestra la transformación social que está provocando, ¿no? Y la gente te dice, ostras, pero ¿por qué la gente se quiere diferenciar en el mundo virtual, no? Pues igual que lo hacemos en el mundo virtual, o sea, en el mundo físico. Oye, pues hay gente que vestimos de Zara, los que tienen mayor poder adquisitivo compran Gucci, pues bueno, al final nos diferenciamos en el mundo físico. Si cambiamos el medio de relacionarnos del físico al virtual, es lógico que la gente también quiera diferenciarse, quiera formar parte de comunidades y bueno, yo creo que ese es el reto principal de cómo está transformando todos los modelos de negocio, el impacto en esa transformación social que está provocando y al final todos tenemos que evolucionar como personas y profesionales para no quedarnos atrás y adaptarnos a esta nueva tendencia. Está claro que como oportunidad de negocio tiene muchísimo potencial. Hablamos ahora con Lluís. Tú has dedicado la gran parte de los últimos 20 años de tu vida a estudiar el cambio climático. Has estado desarrollando proyectos, más de 100 proyectos en 25 países, en 5 continentes, con lo cual lo que traes a la mesa, y acabas de volver de Perú hace unos días, esa perspectiva realmente global del impacto del cambio climático, del calentamiento global y de las desigualdades que hay en cuanto a cómo se sufre, ¿no?, ese impacto según la región en la que estás. La pregunta para ti, Lluís, es, de hecho hace un par de años con el Think Tank lanzamos un estudio, ¿no?, sobre el impacto de las tecnologías emergentes en el cambio climático. No aparece la palabra metaverso, a pesar de que es un estudio de hace solo 2 años, pero sí que hablamos ya de las realidades virtuales, aumentada, mixta, etcétera, y el impacto que tiene. ¿Qué nos puedes contar acerca de esto? No, muchísimas gracias por invitarme. Este es un panel de lujo. Hay unos aprendizajes que sabemos muy bien la gente que vivimos trabajando para luchar contra el cambio climático, que es el aspecto vivencial. El aquí, el ahora, está sucediendo el cambio climático y yo creo que nos sensibilizamos el año pasado cuando tuvimos 4 olas de calor seguidas y vimos que era un serio problema que llegaba a Europa y que nos afectaba a nosotros y no era una cuestión únicamente de países en vías de desarrollo, esos huracanes que ocurren en el Caribe o esos tifones en el sudeste de Asia. Pero si hay herramientas que permiten acelerar esa transición y pintártela en un entorno que tú puedas vivir, como podría ser el metaverso, eso es una herramienta muy interesante. Porque hay gente que aunque lo ve en su entorno o no lo llega a percibir, eso es una herramienta que es interesante de trabajar. El propio metaverso se habla, ¿no? El factor de la desmaterialización de la economía. ¿Cómo podemos desplazarnos sin físicamente desplazarnos? Pues el Zoom lo permite, igual el metaverso nos permite otras experiencias, incluso el paperless, sin ningún activo físico que nos permita todo esto. Además, hay un uso que es poco conocido, que es lo que se llama las réplicas virtuales, los digital twins. Esto se hace, por ejemplo, yo trabajo mucho, ahora estos días estoy trabajando en proyectos de cambio climático para instalar plantas fotovoltaicas en el Pacífico, en islas remotas que ni tan solo conocemos, que tienen 500 metros de ancho y viven 15.000 personas en esa isla.
cómo uno puede dimensionar un proyecto y ver a 30 años vista lo que puede suceder cuando el aumento del nivel del mar es un riesgo existente y se sabe que va a suceder. Quizá en modelos de simulación de realidad virtual o de metaverso, donde esto se pueda simular, la gente podría tomar conciencia. Incluso la planificación del propio proyecto podría tomar otro enfoque, porque lo estás viendo en persona en 3D. Ahora, dicho esto, todo tiene su lado negativo o el reto, ¿no? Y uno de esos retos fuertes es el consumo energético. Si una cosa tiene el metaverso es que hay necesidad de computación para generar un impacto gráfico, ¿verdad? Hay un 3D, hay una riqueza gráfica que no tiene otros entornos. Eso significa capacidad de computación. Acabo de venir de estar en AMD, porque sus competidores decían de Intel, sacaron hace 2 años una afirmación un tanto que sacudió un poco al mercado, porque dijo, señores, para que el metaverso se haga realidad necesitamos 1000 veces más computación que la que tenemos a día de hoy. Bueno, eso está en discusión, supongo que a Intel le interesa que se venda el mercado. 1000 veces suena un poco incluso estrafalario, pero es verdad que por la ley de Moore, de que se va consiguiendo más eficiencia, decían que en 5 años podemos conseguir multiplicar por 10. Pero realmente, seguramente, igual Pedro nos puede decir más, se va a necesitar una computación aún mayor que esto. Mayor computación, mayor gasto en recursos gráficos significa consumo de energía. Señores, uno de los nichos de mercado del metaverso es el gaming. El gaming tiene actualmente, en 2020, 2.700 millones de usuarios en todo el mundo. Se estima que solo en Estados Unidos el impacto asociado al consumo energético del gaming es equivalente casi a las emisiones de toda la ciudad de Londres. Londres. Solo el gaming. Entonces, imagínense si esto lo elevamos un nivel más, le ponemos metaverso, le ponemos 3D, mucha más computación, le añadimos blockchain, que también es intensivo en consumo energético, ¿qué puede significar en términos de consumo energético? Y aquí hay un paradigma que me gustaría romper, que es, bueno, pero podemos hacer energía verde, ya, pero sigue siendo aumento de consumo energético. Y ya tenemos muchos problemas para iniciar, y aún teniendo una guerra en el patio de al lado, una transición verde que nos permita llegar a nuestro propio consumo energético hoy. Pues imagínense cuando lanzamos al mercado no solo una tecnología que en el cloud-based ya tiene un aumento de consumo de energía, las redes también van a consumir mucha más energía porque probablemente va a ser cloud, y luego están todos los dispositivos que vamos a consumir por millones, que también además van a generar una ingente cantidad de e-waste, que Europa es uno de los líderes en su reciclaje y valorización, pero debo decir un dato. En Europa no se llega a reciclar ni el 40% de los residuos eléctricos y electrónicos que estamos generando. Imagínense cuando viene una ola de nuevos altavoces digitales, inteligentes, todo lo que viene inteligente, al final termina en parte en un vertedero, lo cual es lo menos inteligente que hay en el mundo. Muchísimas gracias, Lluís. Nos has ofrecido esa doble mirada, ¿no? Por un lado, todo el potencial que tiene a la hora de ser una herramienta para proyectar, para planificar de aquí a años vista, pero también todo lo que ya sabemos, ¿no?, del impacto medioambiental de las tecnologías actuales. Seguimos con Eleonora. Eleonora, el año pasado coordinaste un informe que ha sido pionero en Europa sobre la ciberseguridad y cómo la ciberviolencia afecta a mujeres y niñas en 27 estados europeos. Sí. Desde vuestra institución, desde tu experiencia, cuando hablamos de metaverso, oportunidades y retos para alcanzar aquella igualdad de género tan deseada. Bueno, muchísimas gracias. Sí, he viajado desde Lituania, es un placer estar en Barcelona. Muy interesante este evento, así que gracias por invitarme. Bueno, sí, yo voy a hacer quizás un poco el aguafiestas, no sé, pero claro, cuando se habla de oportunidades, lo que más me interesa desde un punto de vista gubernamental, regulatorio o también de igualdad de género, si habrá más oportunidades de violencia, si va a ser una violencia distinta, si van a ser formas de violencia nueva y si, por ejemplo, será una violencia más impactante. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque, claro, el acoso, la violencia, la discriminación, el odio han sido parte del Internet y de las redes sociales desde la llegada. ¿Qué pasa con el metaverso? Pasa que es una realidad mucho más inmersiva, ¿no? Que, por ejemplo, la imitación del toque humano, que lo estamos viendo también aquí, que añade una nueva capa de riesgo. Es famoso el caso de las beta testers, ¿no? De Meta, que esa mujer que a los 60 segundos, al entrar al metaverso, ha sufrido una violación grupal.
por 3-4 avatares y también con muchos más avatares que presenciaban y apoyaban la violencia y claro, y no lo ha podido evitar. No lo ha podido evitar porque se ha dicho siempre, como se dice a todas las víctimas de violencia, ¿no? Que hubiera podido hacer algo, se hubiera podido quitar las gafas, apagar el ordenador. No lo ha hecho porque se ha quedado completamente congelada, porque es un impacto abrumador, porque lo estaba viviendo como real. Y el impacto, como demuestra un estudio del Parlamento Europeo en el 2020 que ha intentado cuantificar y monetizar el coste de la ciberviolencia, es entre, en realidad, 49.000 y 89.000 millones de euros, donde el coste más importante es el valor monetizado de la pérdida de la calidad de vida. En términos, por ejemplo, de salud mental, en términos de depresión, de trastornos. Así que, ¿cuál es el reto? El reto es que si queremos que el metaverso sea un lugar donde todo el mundo se puede sentir invencible, ¿no? Y no vulnerable, habrá que regulamentar de alguna manera. ¿Cómo? Eso es un reto. Por cierto, hay que pensarlo antes, porque se ha hablado también de esta burbuja, ¿no? En Meta, de la función límite personal, que tú puedes entrar en esta burbuja, así que si no quieres que otro avatar se acerque demasiado, tú lo puedes bloquear. Lo que es interesante de esta medida es que se ha pensado solo después que han pasado las violaciones grupales que acabo de mencionar. Así que ese es el problema, no existe una seguridad incorporada en el diseño. Desde un punto de vista europeo, claro, miramos con mucha atención al Digital Services Act, que se acaba de aprobar, y espero que esto signifique que, claro, que la responsabilidad caiga en el proveedor de servicios y no solo en los usuarios cuando se habla de seguridad, que la dignidad y los derechos humanos de los usuarios sean centrales también en el metaverso y sobre todo más transparencia y más rendición de cuenta. O sea, no podemos cumplir la ley desde un punto de vista europeo si no sabemos cuánto abuso hay y cuánto abuso se está eliminando. Muchísimas gracias, Eleonora, por esta aportación y por recordarnos de la importancia del diseño de la tecnología, ¿no? Muchas veces, como tú bien explicabas, la regulación viene después y viene cuando ya ha sucedido algo, pero cómo con los tecnólogos y tecnólogas se puede pensar desde el inicio. Y aquí esto es un buen enlace con la pregunta, Lluís, ¿no? Tú tienes mucha experiencia en el ámbito del sector público, primero a nivel europeo y después estos últimos años en la Generalitat. ¿Qué nos puedes decir desde tu perspectiva, desde la administración pública, oportunidades, retos y el papel, ¿no? O los diferentes papeles que juega la administración? Bueno, primero darte las gracias por la invitación. Nosotros creemos que... ¿Se oye bien? ¿Se oye flojito? ¿Se oye...? Ahora. ¿Sí? Pues como han explicado bien mis compañeros, hay varios retos, pero yo creo que nosotros como gobierno intentamos sintetizar los dos mayores retos y oportunidades en el sentido tanto del punto de vista social como medioambiental. Y esto pasa en un momento de paradoja en que vemos que estamos en el mayor momento de aceleración tecnológica de la historia de la humanidad, que coincide con un momento de replantear si lo que hacemos es válido o no para el futuro, ¿no? Como decía Lluís, hay cuestiones importantes de sostenibilidad que ahora se están discutiendo, que quizá hasta el año 2000 pues nadie se había planteado, y ahora estamos, como decía paradójicamente, en un mundo donde conviven discursos pro tecnología aún digamos acríticos con discursos que hablan de crecimiento, ¿no? Y esto es seguramente un reto para sobre todo la administración pública, pero que seguro que no se puede abordar solamente desde administraciones estatales y menos todavía regionales como la catalana, y por lo tanto debe haber un marco regulatorio idealmente global que no existe, pero al menos sí europeo, ¿no?
Y lo que quería resaltar es cómo estas tecnologías, nosotros como gobierno estamos viviendo esta paradoja en nuestras carnes porque queremos hacer un país más tecnológico, queremos empresas de mayor valor añadido, más científicas, que incorporen mayor tecnología y al mismo tiempo queremos un país sostenible. Y esto no es fácil de encontrar el equilibrio porque muchas veces cuando te planteas de verdad el eje de sostenibilidad te das cuenta que la tecnología por sí sola no la puede resolver y lo que es necesario son cambios de modelos, cambios de valores, cambios culturales, ¿no? Y aquí es donde hay el reto de verdad, saber en qué momentos hay que abrazar la tecnología de forma crítica como una oportunidad y en qué momentos hay que dar un paso atrás y decir, aquí aunque metamos muchísima tecnología, el modelo que nos va a quedar no es sostenible y hay que volver atrás. Y otra cosa que quería decir es que en cuanto a tecnologías, yo creo que estamos viendo en metaverso y en especial quizá más claramente en inteligencia artificial, que son tecnologías que son como superpoderes. Aquellos que tienen acceso a inteligencia artificial, al metaverso, con su iPhone y lo saben manejar un poco, tienen superpoderes. Incluso los que estamos aquí ahora todavía no somos conscientes de lo que tenemos en nuestros bolsillos, pero los que habéis hecho alguna prueba con ChatGPT os habéis dado cuenta de que esto es una virguería, ¿no? Y esto convive con, por ejemplo, un dato que hoy nos han dado por la mañana en una presentación con las autoridades que decían que en el mundo el 40% de los domicilios no tienen conexión a Internet. Y esto es una realidad que se debe hacer compatible, ¿no? Hay gente todavía que no tiene conexión a Internet con gente que en su bolsillo tiene acceso a ChatGPT y te hace virguerías con esos superpoderes que llamo yo, ¿no? Y esto es nuestro papel, ¿no? Nuestra responsabilidad hacerlo compatible y no es nada fácil. Muchísimas gracias. Cuando nos propusimos en el think tank de DFS estudiar el metaverso, mi primera reacción era cómo estudiamos algo que todavía es incipiente, ¿no? ¿Dónde recoges los datos? ¿Dónde recoges la evidencia para poder analizarla? Y es cuando pensamos que ya, a pesar de que el metaverso, ¿no?, está empezando ahora, sobre todo el concepto de metaverso, ya llevamos 20 años mínimo de experiencia en la expansión de Internet, la economía de datos, la digitalización, la telefonía móvil, etc. Con lo cual ya las redes sociales, ya tenemos 20 años de experiencia sobre las cuales podemos sacar lecciones aprendidas que nos permiten anticipar lo que puede pasar en el futuro metaverso, y con estas lecciones aprendidas podríamos ahora en el diseño aplicarlas para no volver a repetir quizás pues los mismos problemas o errores que se han cometido. Entonces me gustaría invitar a cada uno de los panelistas que compartan, si tuvieran que elegir una lección aprendida fundamental de cada uno de sus ámbitos, y que, aprovechando que estamos en un contexto con muchísimas personas que están desarrollando tecnologías, ¿qué os gustaría que se tuviera en cuenta? ¿Qué es lo esencial y lo principal? Pedro, empezamos contigo. Bueno, pues yo creo que lo más importante es tener claro que la tecnología no es un fin, es un medio, y al final hay que tener muy claro cuál es el propósito de esa tecnología y cómo se puede utilizar para aportar un valor al ser humano, ¿no? En nuestro caso contamos con un proyecto, bueno, ha sido el más exitoso y bueno, cada vez que hablo de él se pone la piel de gallina, que fue la ofrenda virtual de flores de Zaragoza, ¿no? Bueno, en Zaragoza la ofrenda virtual es la fiesta patronal más importante, y debido al COVID en 2020 se canceló como se estaban cancelando Sanfermines, las fallas, etcétera, ¿no? El Ayuntamiento de Zaragoza creyó que había una oportunidad para ofrecer una experiencia más inmersiva a través de estos entornos virtuales, y desarrollamos la ofrenda virtual de flores en 3D, y bueno, fue un éxito total porque la gente nos escribía llorando, o sea, nos mandaban mensajes de oye, entra a la Plaza del Pilar, he escuchado las jotas, me he metido en el ambiente y me he emocionado, ¿no? Y ese es el verdadero mensaje también, porque creo que el metaverso lo que debe construir es un futuro híbrido donde saquemos lo mejor de los eventos físicos, pero también saquemos lo mejor de los eventos virtuales, ¿no? Y para mí, lo digo siempre también, y me dedico, ¿no? Y yo gano dinero vendiendo el mundo virtual, pero no hay nada como estar hoy aquí, compartir con los ponentes presencialmente, conocernos, tocarnos, estar con los asistentes, no hay nada como eso, ¿no? Pero es cierto que en el mundo virtual
no hay nada tan bien como tener una experiencia tridimensional inmersiva que estar simplemente en una pantalla plana 2D, ¿no? Entonces creo que el ejercicio es ese, tener claro que la tecnología no es un fin, es un medio, y cómo podemos aprovechar este medio para en ese futuro híbrido sacar lo mejor de ambos aspectos. Muchas gracias. Eleonora, ¿cuáles son para ti las 1, 2, como máximo 3 lecciones aprendidas? Bueno, la primera, por cierto, el impacto en la salud, en el bienestar en general. Sabemos que el tema, por ejemplo, de la adicción es un tema muy grande, el tema de la reducción de la actividad física, del aislamiento, todas cosas que ya hemos visto con los videojuegos, con las redes sociales. Hay un aspecto específicamente del metaverso que me interesa por su potencial negativo, que es el tema del avatar. Sobre todo porque Mark Zuckerberg ha dicho que él va a empujar para que los avatares sean hiperrealistas y virtuales, pero en 3D, pero basados en nuestra apariencia. Y yo creo que las personas más vulnerables van a tener unos problemas con esto. Tiene un potencial muy grande para la dismorfia corporal, los trastornos alimentarios, y esto viene es una lección aprendida de Instagram, porque ya sabemos que Instagram tiene un efecto tóxico y que deja a los usuarios más afectados, no solo por el tema de la dismorfia corporal, pero en general el tema estilo de vida en Instagram, ¿no? Todos siempre guapos, con dinero, de vacaciones y tal. Y yo creo que esto lo tenemos que tener en cuenta. La segunda lección aprendida yo creo que viene de la pandemia, y es lo que ha mencionado antes Luis, o sea que no todo el mundo va a tener acceso. Y esto va a ser también algo muy caro, con herramientas nuevas, que a ver cómo la vamos a reciclar. Y esto habrá que hacerlo más inclusivo, porque si no, no va a ser una realidad para todos. Y a ver. Muchas gracias. Luis. Sí, yo quisiera dar un mensaje doble. Primero, no vivimos en un mundo en abundancia, yo creo que nos hemos dado cuenta. Estamos viendo una crisis climática, de biodiversidad, de semiconductores ya puestos, además de una crisis energética, y el mundo real y el virtual no están desconectados. Yo le voy a poner un ejemplo que viví esta mañana. Fui a un stand de una empresa de telecomunicaciones que tiene redes 5G. Y les pregunté, había un modelo ahí expuesto que decía súper eficiente energéticamente, consideramos los factores ambientales. Pregunté, ¿y cuál es el consumo que tiene esto? No tenemos el dato aquí. Pero ¿cuánto consume más eficiente? No tengo el dato aquí. Y luego, al final de la vida útil de este dispositivo, ¿qué se hace? No le puedo decir, porque es verdad que algunas veces igual termina en un vertedero. Entonces, mi mensaje es, pongamos el factor ambiental, la sostenibilidad, en el centro del diseño. O sea, no puede ser un pilar adicional, porque no funciona, porque el problema lo traspasamos a otro. Y es un problema que existe, y lo traspasamos a otro actor. Hay que diseñar productos circulares que tienen un consumo bajo de recursos, y esos recursos que no se extraigan de forma virgen del planeta, sino que en los propios vertederos hay más oro en un vertedero que en una mina de oro, señores. Esto es un dato real a día de hoy. Y además es más barato sacarlo de un vertedero. El tema es cómo hacemos para que no llegue al vertedero, sino que se reutilice. Hay una gran riqueza de materiales, de los recursos que luego tiramos. Pues todo esto hay que saber reaprovecharlo. Y sobre todo, otro elemento que es el combatir el greenwashing. Porque ahora Meta, por ejemplo, dice, no, nosotros vamos a ser net zero. Net zero significa que yo voy a tener un balance de emisiones que será cero. Ya, pero Facebook probablemente se lo va a poder permitir, va a construir parques eólicos, pero hay muchas empresas que están construyendo compromisos net zero, pero no se cumplen, porque compran a terceros derechos. Entonces, ¿cuál es lo que se tiene que hacer de raíz? Es, usted tiene que dejar de emitir, no comprar a un tercero derechos de emisión. O sea, vamos a la raíz del problema, generando prosperidad y bienestar y riqueza entendida con aumento de valor, no de capital material. Muchísimas gracias. Luis, desde la administración pública, tengo una doble pregunta para ti. Una es, ¿qué lecciones aprendidas podemos extraer de los últimos 20 años?
Y asociado a esto ¿estamos preparados? ¿Tenemos las normativas suficientes o habrá que ir generando nuevas normativas? Fácil para mí, ¿no? Yo creo que la lección es que cada vez hay que colaborar más a nivel de administración para hacer regulaciones lo más amplias posible, porque si hace regulaciones que son de carácter nacional, estatal o incluso solo europeo, te quedas corto. Hoy es un mundo global, las tecnologías están en manos normalmente de empresas privadas y no de estados, por lo tanto la tecnología es de por sí global y los gobiernos no, y nos cuesta un montón hacer políticas públicas coordinadas, al menos, y por tanto una lección clara es que hay que buscar formas de colaboración entre países y entre instituciones públicas globales para hacer regulaciones que sean útiles, si no, no van a ser ni regulaciones ni útiles, ¿no? Y la otra es que no deberíamos esperar a que haya un desastre o un accidente a que tomamos un poco de cartas en el asunto. En general, esto va en contra de la forma en que los humanos actuamos. Los humanos somos buenos en aceptar los cambios positivos, no nos damos cuenta de las cosas que van a mejor, lo tomamos como algo natural, hasta que un día algo se estropea, algo va mal, y luego sí que nos damos cuenta y nos decimos, oh, pues tampoco era tan difícil de predecir que esto iría así de mal. Y por lo tanto, ahora que no solo tenemos los datos y las evidencias de las cosas que hay que corregir, tanto a nivel social como medioambiental, yo creo que la lección es que no debemos esperar demasiado a tomar cartas en el asunto para intentar regular estas tecnologías que, como decía antes, son potencialmente de más envergadura, con más impacto que cualquier otra tecnología que hemos visto en los últimos 200 años. Pues muchísimas gracias por esa reflexión. Ahora ya estamos llegando al final de este panel. Me gustaría invitar a cada uno de vosotros a hacer una última reflexión final, así como titular, empezando por Lluís y acabando por Pedro. Algo que querrías que se llevaran, ¿no?, los que están aquí presentes o viéndonos desde casa. Yo les diría que piensen en un concepto que un think tank francés acuñó hace un par de años, que es la sobriedad digital. Es decir, no hay que consumir por consumir, hay que consumir lo que necesitamos. Y en el mundo digital esto también aplica. No hay que cambiar de teléfono móvil porque salga uno nuevo más potente, sino porque lo necesitamos realmente, y si se estropea, vamos a exigir que ese producto pueda durar el máximo tiempo posible y no lo tengamos que tirar y que quede en un vaso vacío. Muchísimas gracias, Lluís. Yo voy a poner un ejemplo para que los que están aquí intenten escoger en qué mundo están o en qué visión están ellos. Voy a comparar dos personajes incomparables. Uno es Bill Gates, el otro es Joan Vila, que es un empresario catalán de aquí, pero que tienen ideas del mundo que creo que hay que confrontar. Bill Gates, lo conocéis, ha hecho un libro en que cree que el cambio climático, que él lo acepta y cree que es un gran problema, él cree que se puede resolver solo con tecnología. Y explica en un libro pues todos los cambios tecnológicos que tiene que haber para que se pueda hacer frente al cambio climático con tecnología y sin tocar la cultura, ni los hábitos, ni casi nada de lo que hacemos ahora. Por lo contrario, Joan Vila, este empresario catalán, dice que, un poco como decías en tú has dicho frugal, no, has dicho... ¿Frugal? No, pero él dice... circular. Que debemos vivir en una sociedad tecnológicamente frugal. Sobriedad. Sobriedad digital. Sobriedad Digital. O sea, lo que él dice es que sí, el cambio climático se tiene que solventar, pero no bastará con la tecnología. Habrá que hacer cambios culturales, de hábitos y de valores, ¿no? Y esas son las dos visiones que yo creo que hay que confrontar, y quizá ninguna de las dos es la definitiva, pero por ahí medio estará la razón. Y en todo caso yo creo que seguro que con la de Bill Gates, yo diría, no bastará. Muchísimas gracias. Eleonora. Difícil. Aceptar que el Internet, las redes sociales, el metaverso no es y no va a ser un mundo igual. Un mundo donde todos tenemos las mismas posibilidades. El acceso y la posibilidad de disfrutar al máximo la potencialidad de todo lo que esto puede ofrecer depende de muchas variables, que son las variables sociales de tu edad, tu lengua maternal. Pensamos cuánto del Internet está en inglés.
tu etnia, tu clase social, todo esto impacta en nuestra sociedad, en el mundo físico y impacta también en el mundo virtual. Tiene que ver con el acceso, con la discriminación, con ser víctima de formas de ciberviolencia, de odio. Así que quizás el objetivo es construir un mundo más igual a partir del Internet y que esto pueda también reflejarse en la realidad social, física de nuestro mundo. Muchísimas gracias. Peter, Bueno, todo pues tuyo. yo me quedaría realmente con la organización de este debate, ¿no? Creo que es lo más interesante, que generalmente cuando venimos a un evento tecnológico como este, evidentemente nos quedamos en la capa más superficial, ¿no? Del wow, ¿no? De cómo estas tecnologías son tan impactantes, tan sorprendentes, pero no profundizamos y reflexionamos en lo que hay detrás de ese primer impacto, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, de reflexionar cómo la tecnología está cambiando la forma de relacionarnos, cómo está cambiando la economía, cómo está impactando en el cambio climático y cómo debemos hacer estos ejercicios de reflexión para ver cómo podemos mejorar las cosas y construir un mundo mejor, que creo que al final es lo que debería ser, ¿no? Y esto lo conecto también con una pregunta que me hacen habitualmente en las ponencias, ¿no? Que tenemos esa imagen de Ready Player One, no sé si habéis visto la película de Steven Spielberg, ¿no? Que nos ambienta en 2045, hemos dejado de lado el mundo físico, nos hemos centrado en el mundo virtual y vivimos en barracones y en un mundo completamente derruido, ¿no? Nos dice, el metaverso nos va a llevar al fin del mundo. Y yo lo que les cuestiono, si desgraciadamente estamos viviendo una guerra mundial en la actualidad, si no somos capaces de ponernos de acuerdo en el mundo físico, ¿cómo vamos a ponernos de acuerdo en el mundo virtual? Por eso creo que al final la esencia de todo es la educación, y el organizar debates como este creo que son fundamentales para trasladar esa parte más educativa y didáctica y realmente concienciar a las personas sobre el impacto que puede tener esta tecnología.